Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. ¿Te has preguntado quiénes son el PRIAN? ¿Qué es el PRIAN? ¿Quién tiene la mayoría de los medios de comunicación? ¿No? Bueno, empresarios, consorcios, etcétera. Esos medios de comunicación, ¿a favor de quién están? ¿Del presidente? ¿Sí? ¿Cuántas veces los oyes hablar bien del presidente? En cambio, ¿cuántas veces los oyes hablar mal del presidente? Incluso de cosas que suenan aberrantes, incluso de cosas que son francamente mentira. Independientemente de eso, tú cuenta todas las veces en que mencionan al presidente en una buena nota, en un reconocimiento de algún buen trabajo, como se hacía antes, o están en contra del presidente y cada que mencionan al presidente mencionan alguna nota negativa, con tono negativo o francamente casi insultándolo, hablando cosas como que todo es un fracaso y dando la imagen como que todo vamos para abajo, vamos a hacer Venezuela una dictadura y mil cosas. Entonces ahí te vas a dar cuenta de quién tienen los medios de comunicación y de dónde obtienes tu información de quién es el PRIAN o qué es el PRIAN. De esos mismos medios de comunicación que están a favor del PRIAN, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es tu definición? ¿Qué es? ¿Quién es el PRIAN? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Sabías que son los poderes fácticos generalmente más poderosos, ¿no? Valga la redundancia, que a veces los poderes de la República? Oficialmente hay tres poderes en nuestra república, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero no son los únicos. En la práctica hay más poderes. Por ejemplo, los medios de comunicación. Y detrás de ellos, pues las oligarquías, los dueños de comunicación, que no poseen solamente un medio de comunicación, poseen muchas más empresas. Están asociados a oligopolios, a transnacionales, a empresas, a megabancos, están asociados a muchos tipos de intereses. Entonces, si te dicen algo, obviamente va a ser en el sentido de sus intereses, no en contra de sus intereses. Cuando tú escuches una crítica, jamás vas a escuchar que el propio medio de comunicación delate las tranzas o las corrupciones de ese medio de comunicación. Es realmente algo muy extraordinario que ya pudieras llegar a escuchar. O a veces si llegan a hablar mal, por ejemplo, en esos comunicadores, que ese comunicador ya se va, que ese comunicador pues cayó de la gracia, ¿no? Y cosas así. Pero el punto es, entonces, ¿quién es el PRIAN? ¿No? O sea, ¿quiénes son los nombres que están ahí detrás? Porque de esa manera vas a saber a qué intereses responden. Y sobre todo, cuando tú ubicas qué medios están a favor del PRIAN, pues haz cuenta más o menos de qué porcentaje son. Por ejemplo, cuántas televisoras son del PRIAN, ¿no? Que están en sintonía con los intereses del PRIAN, es decir, en contra del gobierno actual. Cuántos medios escritos, cuántas páginas de internet, noticiarios, cuántos hablan generalmente mal del gobierno y cuántos hablan generalmente a favor. Entonces la cuenta, ¿quién tiene el poder ahí en los medios de comunicación? De los poderes de los medios de comunicación, ese poder, bueno, le llaman el cuarto poder, es a veces más fuerte que muchos gobiernos. Muchos gobiernos han caído por eso. De hecho, los gobiernos más importantes del mundo cuidan mucho ese aspecto, que tengan medios de comunicación para difundir sus intereses. Pero viene el quinto poder que tratábamos, que te comentaba en otros videos, que es el poder de los oligopolios, el poder de las corporaciones. Ese poder, ¿a favor de quién está? Es decir, cuántas corporaciones ves que estén aplaudiendo cada cosa que hace el gobierno, ¿no? Por ejemplo, las cámaras empresariales. ¿Cuántas veces ves que aplauden una decisión del gobierno? Más bien lo que ves es lo contrario. Todo el tiempo están criticando y yendo en contra de lo que dice el gobierno. Entonces, ahora que vienen las siguientes elecciones y tú vas a escoger por quién votar, tú vas a ver cómo el PRIAN obviamente lo que te va a decir es que necesita este gobierno contrapesos, porque si no, ¿qué? Pues sí, pero el PRIAN, ¿qué contrapesos tiene el PRIAN? Ellos tienen a los empresarios más ricos, tienen de su parte a las transnacionales,
a las corporaciones internacionales, tienen de su parte a los medios extranjeros, tú ya has escuchado, ¿no? A Bloomberg, ha escuchado a El País de España, ha escuchado recientemente, ¿no? The Financial Times, The Economist, has escuchado también a The Washington Post, The New York Times, todos esos medios a favor de quién están, obviamente de todos esos intereses. Y eso obviamente es un poder, es un quinto poder que de hecho, pues yo creo que es el más grande de todos, pueden doblar gobiernos en donde quiera. El mismo gobierno de Estados Unidos está sometido a sus propios oligopolios que tienen ya muchos más poderes, mucho más poder que el propio gobierno. De hecho, ya no está tan cercano lo que quiere el pueblo de Estados Unidos con lo que hace su gobierno. Cada vez están más alejados porque los gobiernos ya responden a los intereses oligopólicos. Entonces aquí en México, cuando tú vas a votar, por ejemplo, si te decides votar por el PRIAN pensando en los contrapesos, pues creo que está muy equivocado eso, porque es justamente lo que estás votando es para que tenga el poder el PRIAN más allá del poder del presente gobierno, que realmente solo tiene casi la Cámara de Senadores, digamos la mitad, y tiene un poco de mayoría en la Cámara de Diputados, pero esas mayorías no alcanzan, por ejemplo, para modificar la Constitución si el PRIAN no quiere, porque se requiere el 66% de los votos, ¿no? Una mayoría no simple del 51%, sino calificada del 66% de los votos para modificar la Constitución, además de que se necesitan el 50% más uno, es decir, 17 estados de nuestros 32 estados en la República para que puedan aprobar alguna reforma constitucional. Tienen que estar de acuerdo los estados, tienen que estar de acuerdo también los gobernadores y el PRIAN que tiene a su favor, pues nada más tiene al cuarto poder, que es muy potente, tiene al quinto poder, que es el más potente de todos los poderes, un poder transnacional incluso, de corporaciones. Y tú crees que votando por el PRIAN le vas a hacer contrapesos al gobierno. Es al contrario, el PRIAN es el que no tiene contrapesos. Cuando Morena, digamos, no estaba en el gobierno, ¿qué contrapesos tenía el PRIAN? En Morena, en el partido Morena, por ejemplo, o en el partido PT, ¿cuántas corporaciones ves que estén a favor de Morena o de PT, por ejemplo, ¿no? O de la coalición, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el actual gobierno? ¿Cuántas corporaciones ves a favor? ¿Cuántos medios de comunicaciones ves a favor? Alguien podrá mencionar en su momento la jornada o proceso, bueno, pues nada más compáralo, ¿no? ¿Qué porcentaje representan en cuanto a lectores, en cuanto a poder de penetración, etcétera? Entonces, y de parte de la oligarquía, de parte del PRIAN, o sea, tienes todo, ¿no? Tienes Televisa, tienes TV Azteca, tienes Milenio, de medios impresos tienes El Universal, tienes Reforma, ahora ya también Proceso, que está en contra del gobierno, ¿no? Abiertamente, y así, todas las revistas importantes, ¿no? O los más trascendentales. Entonces, realmente cuando piensas en contrapesos te fijas cómo votar por el PRIAN es lo contrario de lo que tú estás buscando de que haya contrapesos. El PRIAN no tiene contrapesos. El gobierno actual, aunque parezca y aunque te quieran decir los medios de comunicación que es que el gobierno actual hace lo que quiere, necesitamos hacerle contrapesos, no. De hecho, hay muchas cosas que no ha podido hacer el gobierno actual precisamente porque no tiene el poder suficiente para cambiar. Y además, ¿de qué cosas estamos hablando? ¿No? O sea, es decir, por ejemplo, el gobierno actual está queriendo desaparecer los poderes de la Unión, por ejemplo, está queriendo detener las luchas sociales, está queriendo, por ejemplo, que se termine la democracia, o está queriendo, por ejemplo, extender el mandato de, por ejemplo, los gobernadores, o está queriendo extender el mandato del presidente, ¿no? Eso lo ves, de hecho, del lado del PRIAN, que ya aprobaron reglas para que se extendieran los mandatos de presidentes municipales, de funcionarios del gobierno, de jueces, de magistrados, etcétera, ¿no? Ellos, de parte del PRIAN, es lo que quieren, obviamente, enquistarse en el poder, ¿no? Y aunque puedas acusar lo mismo del gobierno actual, pues no se compara, ¿no? No se compara los defectos que puedas ver. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Cuando piensas en contrapesos, te das cuenta como el darle cada voto al PRIAN es apoyar a las oligarquías, es apoyar a las corporaciones internacionales que obviamente
no les interesas, no les interesa tu bien en cuanto a salud, no les interesa que se te facilite comprar la gasolina o el gas. Ellos están en contra de esos intereses, por eso hicieron la reforma energética a los sexenios pasados, ¿no? Por eso hicieron la reforma fiscal, ¿no? Por eso no pagaban impuestos en ahí, que como no comencé con ese dato, ¿no? Tú ahí ves qué poder tienen realmente, mientras si tú tienes un negocio o mientras tú eres trabajador, tú sí tienes que pagar tus impuestos, pero las grandes corporaciones no, porque el gobierno estaba tomado por esas grandes corporaciones. Ahora que hay un gobierno que viene de corrientes de la ciudadanía, digamos que no viene de las corporaciones, que no viene de los grandes, de los oligopolios, que no viene de los más acaudalados del país. Tú date cuenta cómo están, como los impuestos ahora sí se cobran a todos y de todas maneras siguen siendo más bajos que en otras partes del mundo. Entonces, cuando piensas en los contrapesos, cuando piensa quién es el PRIAN y quién está del lado de ellos. Entonces, el gobierno actual tiene algún poder, pero no tiene lo suficiente. Si no, yo hubiera hecho las modificaciones necesarias. Hay cosas en las que el gobierno actual ha tenido que echarse para atrás porque no tiene las mayorías legislativas para modificar la constitución, para modificar ciertas leyes, para purificar, por ejemplo, el poder judicial. Y tú con tu voto al PRIAN pues le estás dando poder a los oligopolios para que no modifiquen nada de eso, para que conserven sus privilegios, etcétera. El gobierno actual está sometido todo el tiempo a las elecciones. En cambio, los oligopolios del PRIAN, es decir, los dueños del PRIAN, que son, ¿no?, empresarios, corporaciones, ellos cuando salen del poder, cuando se termina el poder de las corporaciones, esos siguen en el poder. Sin embargo, tú al votar por el PRIAN crees que le estás haciendo contrapeso a Morena, ¿no? Le estás haciendo el favor a los oligopolios, ¿no?, de conservarlos en un poder que es muy inmenso, ¿no?, que ganan dinero, y por más que haga este gobierno algo, jamás esos oligopolios y esas corporaciones van a perder. Realmente siempre están ganando dinero. Con la pandemia ganaron más todavía que en periodos anteriores. Siempre ganan, ¿no? En cambio, tú como ciudadano, la mayoría de las veces pierdes contra las corporaciones, ¿no? Entonces, ¿a quién le vas a dar tu voto? Una opinión. Suscríbanse al canal, denle like.